santo, eterno y justo y misericordioso es Jehová. A Él sea dada la gloria en su iglesia. Su pueblo vive agradecido y constantemente le adora. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a la palabra de Dios. Hemos estado estudiando el último libro de la Biblia. Un libro profundo, apasionante, siempre atrae. Y al leerlo, pues empieza a formarse imágenes en nuestra mente. ¿Cómo es esto? Tratamos de ir entendiendo. También la cultura, el mundo moderno hace películas del anticristo, de la tribulación. Hay películas cristianas y hay películas comerciales que tratan de impactar el fin del mundo, cosas así que, pues para arrastrar gente y tener ganancia. Normalmente la industria de las películas es para obtener ganancia. Y pues toman temas bíblicos y los mezclan y los manejan. Y en cierta forma esto nos da una idea, un panorama de lo que la Biblia nos está comunicando. Vamos ahí al capítulo 2 de Apocalipsis. Ya hemos hablado un poquito acerca de la carta a la iglesia en Éfeso. También hablamos la carta del Señor Jesús a la iglesia en Esmirna. Y en esta mañana nos tocaría un poco la carta que Jesús le dirigió al ángel o pastor de la iglesia en Pérgamo. Vamos a ponernos de pies un momento, por favor. Vamos a leer la porción de la Biblia para ubicarnos en esta meditación. Dice la palabra del Señor. Voy a leer para ustedes. Ustedes pueden leer su Biblia o escuchar. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 2:12 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosa sacrificada a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por lo tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita está escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Gloria sea al Señor. Dios bendiga su santa palabra. Digamos todos esa frase: Dios bendiga su santa palabra. Pueden sentarse, por favor. La ciudad de Pérgamo está ubicada en el noroeste de lo que hoy es Turquía. Esta ciudad era famosa por varios aspectos. Uno de estos aspectos que la hacían famosa era que tenía una biblioteca formada por 200,000 ejemplares de pergaminos, escritos antiguos. Allí en esa biblioteca tenía poesía, historia, ciencias,
magia, cosas oscuras de repente también había, temas. No era la biblioteca más grande de su tiempo. La biblioteca más grande la tenía la ciudad de Alejandría, pero aquí en Pérgamo estaba la segunda biblioteca más grande de esos tiempos. En esta ciudad de Pérgamo se inventó el pergamino, que vino a sustituir el papiro egipcio. El papiro era una planta a manera de una caña, se le dejaba secar, se le abría en canal, se machacaba, se le sometía a un proceso para que de ahí quedara una hoja delgada y se pudiera escribir. Quedaba acartonado, si se puede decir, ese material, pero era muy frágil, era muy frágil. El pergamino que fue inventado aquí en Pérgamo era a base de piel, cierta calidad de piel donde se podía escribir y tenía más resistencia, más duración. En este pasaje que acabamos de leer se dice, gloria sea al Señor, dice el verso 9: yo conozco tus obras y tus tribulaciones. Perdón. Dice el 13, sí. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. El Señor Jesucristo está dejando saber que esta era de las ciudades con un alto índice de pecado. Es cierto que había una biblioteca, también había un templo y a manera de una escuela de medicina. Ese templo estaba dedicado a Esculapio o Asclepio. Se le conocía a este dios de la medicina en esos dos nombres, Esculapio o Asclepio. Era famosa por sus estudios de medicina, una medicina tal vez rústica, no es tal vez avanzada como la que se tiene hoy, pero ya había en esas regiones estudios para dar a conocer métodos y encontrar salud para las enfermedades, los padecimientos. Aparte de esta biblioteca y de este templo y academia de medicina, había otros templos también. En esta ciudad al Imperio Romano le pareció bien considerarlo como un bastión, una ciudad capital, donde asentó parte de su gobierno y controlaba toda aquella región. Al tener allí la presencia permanente de gobernantes del Imperio Romano, había ejército, había comercio, había para las necesidades de los romanos, pero también hubo necesidad de darles a los césares, a los emperadores, levantarles ya no solo una imagen, no solo un parque, sino un templo. Y en ese templo se adoraba la imagen de estos emperadores. Había también templo para Júpiter, que es uno de los dioses principales de la cultura griega. Recordemos que Turquía está casi enfrente de Grecia y todo está controlado por el Imperio Romano. Entonces es una mezcla de culturas. Y en medio de toda esa mezcla de culturas está la iglesia que Cristo estableciera, pues con su evangelio y llena del Espíritu Santo para predicar y para evangelizar. Podemos imaginarnos que en una capital donde hay mucha gente importante, gente culta, gente preparada, pero que también hay toda clase de religiones, pareciera que el evangelio no tiene mucha oportunidad con un mensaje de un cambio de vida, una vida en santidad.
Pareciera que era una doctrina que no haría impacto. Sin embargo, allí estaba esta iglesia en medio de ese ambiente tenso y difícil. Por eso el Señor Jesucristo le está diciendo: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La gente era obligada a ofrecerle incienso para ser quemado en los altares a las imágenes de los césares. No se nos habla mucho aquí en la Biblia acerca de quién era Antipas, qué fue su vida, cómo fue que terminó, pero nos da a entender esta descripción que por causa de su fe fue retenido. No sé si se le haya obligado, se le exigía que maldijera a Jesús, que quemara y reconociera la imagen, quemara incienso y reconociera la imagen del emperador. Y al negarse a Antipas, pues fue mártir, murió por causa de la fe. Pero lo menciona Jesucristo aquí. A pesar de todo este ambiente hostil y difícil, la iglesia se mantenía fiel y Jesucristo reconoce la fidelidad de esta iglesia. Gloria sea al Señor. Dice el verso 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Tienes entre los tuyos aquellos que siguen manifestando la doctrina de Balaam. Para entender esta referencia, doctrina de Balaam, tendríamos que ir al libro de Números en el Antiguo Testamento. En el capítulo 25 se habla de un profeta llamado Balaam. No era un profeta que Dios estuviera usando, era casi más bien una especie de mago o una especie de encantador, un hombre que leía la suerte y era muy conocido en la comarca. Tal vez algunos de sus profecías o de sus anuncios pareciera que se cumplían. Tal vez les leía la suerte, tal vez les daba a conocer algunas cosas a la gente y creían en él. Hasta que llegó un rey llamado Balac y le quiso contratar. Te voy a pagar bien si me maldices al pueblo de Israel. Quiero que se destruya, quiero que fracase, quiero quitarlo del medio, que sea borrado del mapa. Dice la palabra de Dios que Balaam, viendo que tenía un trabajo ahí como mago, casi como chamán, como brujo, no quiso hacerlo sin antes consultar a Jehová. Balaam conocía de Dios, tal vez no le servía, no le dedicaba su vida en santidad, en obediencia, pero tenía referencias de Jehová. Jehová le responde y le dice: no te atrevas, no toques a ese pueblo de Israel, porque es algo que yo valoro. No puedes tocarlo. Y Balaam entendió, fue por lo menos prudente y le dijo a Balac: mira, lamento que no te pueda yo servir en esta ocasión, pero Jehová me da la indicación de que no se puede hacer nada contra ese pueblo. Balac, un hombre perverso, siguió insistiendo. Tal vez hasta le haya ofrecido más riqueza. ¿Qué te cuesta? Solamente tienes que decir un conjuro y tu palabra tiene fuerza, tu palabra tiene poder, y a este pueblo le va a ir mal, al pueblo de Israel. Nuevamente Balaam se acerca a Jehová y le consulta: me insisten en esto, yo no sé qué ha hecho ese pueblo, pero quieren que sea castigado. Y nuevamente Dios le dice: no te atrevas, no te atrevas.
el que atente contra ese pueblo se la va a ver conmigo. Balaam entiende la advertencia. Dice la palabra de Dios. Sin embargo, hubo una idea en la mente de Balaam, y le dijo: mira, no puedo maldecir a este pueblo, porque Dios se opone definitivamente. Respeto ese grande poder. No se puede hacer nada así contra Israel. Pero lo que se puede hacer es enviar doncellas, enviar de tu pueblo, para que seduzcan a los varones y empiece a haber un relajamiento moral, que se involucren en la sexualidad, en las costumbres. Y esta idea le gustó a Balac. Realmente empezó una oleada de gente, y de esa manera el pueblo de Israel fue débil. El pueblo de Israel falló en esa parte, se mezcló con las personas de aquella nacionalidad, y entonces Dios tuvo que castigarlos. Entonces de allí que en la Biblia se habla de la doctrina de Balaam como una influencia para inducir hacia las cosas malas. Todavía hoy puede verse en algunas religiones, incluso en religiones, ya no solo en naciones, sino en religiones, que a veces las ideas, los conceptos, las tendencias, para que se relaje un poco. En África, en algunas de las naciones africanas, es permitido tener 2 o 3 esposas, las que pueda mantener el varón. Y parece que como que esto les gusta o les satisface a esa nación. Lo cierto es que de manera social o religiosamente, el diablo está haciendo que esto cunda. Si alguien quiere hacer algo contra una iglesia, contra una familia, y esa familia, esa iglesia está bien delante de Dios, esos conjuros, esos hechizos, esa mala suerte no podría funcionarles. Pero siempre hay la tentación de que, ya sea en una iglesia, ya sea en una familia, ya sea en alguna forma, la conducta, la fe se relaje, se descuide y se empiece a aceptar la fornicación, el participar de la mesa de los ídolos. A veces se hacen fiestas patronales, hay comida, hay fiesta, hay conciertos, hay concursos, hay una serie de folclore, cultura. Y no falta que los cristianos nos vemos tentados a participar también y aprovechar, vender o comprar. Pero todo va en torno a un patrono, patrono de esa ciudad, de ese pueblo. Entonces, realmente esa doctrina de Balaam existe, disfrazada muy sutilmente, pero existe en esta actualidad. El Señor Jesucristo les está denunciando: tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, la cual yo aborrezco, es abominable. Esa palabra abominable es algo que Dios rechaza, y se puede ilustrar de esta manera. Cuando algo que está mal, una basura, una suciedad, no sé, algo, y nos provoca a vómito, nos viene una reacción que casi no podemos contener. El olor, la fetidez, lo descompuesto, nos enferma, nos hace reaccionar. Esa es la idea en la palabra abominable. Esa es la idea. Provoca una reacción de rechazo y expulsión. No podemos tolerarlo, es algo abominable para Dios. Y esa clase de influencia
esa clase de influencia. En el internet se ven cosas buenas, pero también se abre puertas para cosas malas. Y el pueblo de Dios tiene que ser entendido. No debe de abrir puertas que sabe que allí hay fornicación, violencia, sexualidad de manera desordenada, explícita, como se dice ahora. Se debe de tener precaución para que Dios no nos esté rechazando o reclamando: tengo contra ti, que tienes en medio de ti el pecado oculto. Cuando Israel conquistó Jericó, hubo un hombre llamado Acán que en medio de la batalla vio en una tienda de campaña algo de mucho valor, y Dios les había dado la orden: no tomen ningún botín, no tomen ningún botín, no hay premio en esta batalla para ustedes, todo tiene que ser consumido a fuego, animales, tesoros, herramientas, todo lo que hay allí tiene que ser consumido a fuego. Está impregnado de maldad, de vicio, de hechicería. Dios rechazaba eso porque no había nada de santidad en esto. Sin embargo, Acán tomó esa imagen, es la idea que me da a mí cuando leo ese pasaje. Tomó ese changote de oro y en alguna manera se lo llevó escondido hasta su tienda y lo ocultó. Nadie parecía que sabía, solo su familia, su círculo familiar. Pecado oculto, pecado oculto. Ya se obtuvo la victoria. Ahora se va a encontrar una ciudad más pequeña que Jericó, la ciudad de Jaí. Pero ahí los derrotan, salen avergonzados, mueren algunos de los soldados israelitas. Josué se siente confundido, se siente desalentado y le pregunta a Dios: ¿por qué nos enviaste a la batalla? Si íbamos a ser derrotados, me hubieras avisado. Y Jehová le dice: hay pecado oculto en el campamento. A eso se debió la derrota, a eso se debió. Tuvieron que ir indagando hasta dar con esa cosa escondida. La sacaron y fue castigado aquel hombre, aquella familia. Así pasa con el pueblo de Dios ahora. No va a haber victoria, no va a haber crecimiento, no va a haber avivamiento mientras haya pecado oculto en el campamento. Nosotros tenemos que reconocer: yo conozco tus obras, dice el Señor. Le está diciendo al pastor y le está diciendo a la iglesia. Y este mensaje a la iglesia de Pérgamo es el mensaje a toda iglesia bautista, nazarena, luz del mundo, IDP, cualquiera que sea la denominación, el título. Es el mensaje, es la exhortación: yo conozco tus obras. Recuerda, toma en cuenta. Y en este caso, que no nos pase como a Pérgamo, de estar reteniendo pensamientos, conceptos, ideas, tendencias que ofenden a Dios. No va de acuerdo a su palabra, no va de acuerdo a su palabra. Él nos está reclamando: tienes allí la doctrina de Balaam, la cual yo aborrezco, porque esto pone piedra de tropiezo. Dice el verso 15: también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Había dos situaciones ahí. Los nicolaitas, creo que ya una ocasión se había mencionado. Se habla de un Nicolás, un discípulo llamado Nicolás en el libro de los Hechos. A lo mejor esta doctrina nicolaita no era de ese Nicolás, podría haber sido otro Nicolás aparte, no se nos da referencia. Pero esa doctrina también iba contraria a la palabra de Dios. Y el Señor le está reclamando esa doctrina, la influencia, la tendencia en la doctrina de Balaam y la enseñanza de los nicolaitas son abominación, son rechazadas definitivamente. Pero tú los tienes y los retienes
no estás corrigiendo eso, no lo estás corrigiendo. El Señor está advirtiendo de que sería castigada esta iglesia si no ponía la corrección en esto. Y le anticipa en el verso 16: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Gloria sea al Señor. Son varias las frases aquí en Apocalipsis donde se menciona la espada que sale de su boca. La espada que sale de su boca. Uno trata de imaginarse la imagen de Jesús y que le sale una espada de su boca, como que se ve extraño según la imagen que hacemos en la mente. No se está refiriendo a una espada literal, sino algo simbólico. La palabra es como una espada que corta la carne, corta los nervios, corta el hueso, separa el tuétano. Es un bisturí, es realmente una herramienta punzocortante que sirve bien para separar. La palabra del Señor tiene autoridad y Él va a aplicar severamente su palabra para enjuiciar si no se corrige lo que está mal. Dice el verso 17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta frase se repite en cada carta. En cada carta se da la misma recomendación: el que tiene oído, atienda lo que el Espíritu Santo está diciendo. Si nosotros cerramos nuestros oídos al Espíritu Santo, eso va a mover a Dios a ya no seguir intentando con esa persona. Su espíritu se va a retirar porque no quiere ser escuchado, no quiere ser atendido. El Espíritu Santo es decente, es caballeroso, se retira, no va a obligar a la gente. Pero en esa actitud ya no, la persona no va a poder reconocer entre lo que es mentira y lo que es verdad, porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda a entender lo que es bueno y lo que es malo, lo que es mentira y lo que es verdad. Cuando es mentira, se hacen las cosas en oculto, se planifican silenciosamente, que no se note, que no se dé cuenta nadie, porque nos van a censurar, nos van a exhortar, nos van a estorbar. Sería algo para denunciar. Entonces todo eso se hace en oculto. La mentira va a ser creída, y por lo que vemos en Apocalipsis, la gente va a seguir al anticristo, va a aplaudir al falso profeta. Toda la gente que no ha querido escuchar al Espíritu de Dios va a creer la mentira de estos tiempos. Y hay mucha gente en doctrinas extrañas, infundadas de la palabra de Dios. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Gloria sea al Señor. El maná fue un alimento que Dios enviaba mientras el pueblo andaba en el desierto. 40 años peregrinaron en el desierto, no murieron de hambre. El desierto es algo inhóspito, hostil, árido totalmente. No hay frutos, no hay vegetación, no hay sombra, pero Dios los fue protegiendo y sustentando, y el maná no faltó durante esos años. Gloria sea a Cristo. Hasta que ya entraron a la tierra prometida, entonces se detuvo la provisión de parte de Dios. Se guardó una porción del maná en el arca de la alianza, el arca del pacto. Pero se habla de que así como Dios enviaba ese pan, Dios envió a Jesucristo su Hijo, el pan de vida. Él es el verdadero maná. Lo dice San Juan capítulo 6. Él es el verdadero maná. Dice que al que venciere le será dado del maná reservado, escondido. Se nos dará salud, se nos dará
unción a través de la presencia de Jesucristo. Y una piedrecita escrito un nombre nuevo. Qué curioso, una piedra. Podría ser una piedra valiosa, un diamante, una esmeralda, no sé, esas son piedras también. Pero la idea que se entiende aquí es más bien una tableta de piedra, de arcilla, una piedra de arcilla, una pieza de arcilla. En él se ponía un nombre y se partía la pieza, aquella pieza. Se le daba a una persona que queríamos invitar a que viniera a nuestra casa a comer, en una fiesta, en un banquete. Cuando llegaba el día y la hora, ese invitado llegaba a la puerta con la porción, y ya los sirvientes veían la piedrecita aquella que era su invitación y le daban acceso. Es la idea que nos da. Ahora se hacen invitaciones, tarjetas y muy decoradas, muy material impreso, muy artístico. Pero la idea que está dándonos aquí era eso. En la antigüedad los sacerdotes usaban el Urim y el Tumim. Eran unas piedras. El sacerdote tenía un pectoral, una tela con 12 piedras simbolizando las 12 tribus de Israel. Pero aquí en sus hombros tenía unas piedras, unas joyas. Cuando el sacerdote consultaba a Dios, una piedra simbolizaba el sí, Dios estaba de acuerdo, y la otra piedra simbolizaba el no, Dios rechazaba la intención o la consulta. Entonces el sacerdote venía y consultaba: ¿vamos a ir a la batalla? ¿Podemos hacer esto? Si brillaba esa piedra, simbolizaba que sí, Dios aprobaba. Si brillaba la otra piedra, se entendía que Dios rechazaba, era el no de Dios. Entonces en la antigüedad se llegaron a usar esa clase de piedras. Y aquí vuelve a aparecer esto. Dice: y se le dará una piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El Señor nos ha de dar una revelación y nos hará entender, nos hará conocer su nombre. Nos hará conocer su nombre. A ver. Pues no se llama Jehová. Jehová significa yo soy el que soy. Con ese nombre se identificó. Pero por lo que vemos en algunos pasajes de la Biblia, tiene un nombre que lo ha reservado. Vemos aquí que se le va a dar al invitado, al redimido, una piedrecita con un nombre nuevo que nadie conoce. Nadie conoce. Si el Espíritu Santo lo conoce, se reserva. Si Jesús conoce ese nombre, se reserva, porque todo tiene su tiempo y todo tiene su orden. Dios tiene cosas especiales para la iglesia, pero la iglesia tiene que aprender a escuchar al Espíritu. Cuando cantamos, nos deleitamos en expresarle al Señor. Cuando oramos, nos descargamos, nos desahogamos. Pero debe de haber en la vida espiritual, individual, personal, un momento de meditación, que no hablemos, que no nos estemos escuchando, sino solamente estar atento. ¿Qué nos dice el Señor? Leer su palabra y tener un momento. ¿Qué nos quiere decir el Señor en este capítulo? ¿Qué debo de responder yo en lo que estoy entendiendo? Tenemos que aprender a meditar. La meditación era algo, el salmista David, Moisés en el desierto pastoreando, era una actividad sana, pero era de reflexión, era contemplativa.
Y en medio de esa contemplación, de esa meditación, Dios trató con ellos. Moisés, quiero que regreses a Egipto y que guíes a mi pueblo. Dile al faraón que dejes salir libre a mi pueblo. Y David también aprendió a meditar y recibió la unción para hacer todos estos salmos, cánticos, poemas, algunos de victoria, algunos de tristeza, pero ahí está la unción. Nosotros tenemos esa misma gracia y esa oportunidad. La iglesia de Pérgamo. Por cierto, ¿qué significa Pérgamo? Significa torre alta, pero tiene otra connotación, tiene otro significado. Pérgamo significa también enteramente casado. Ah, caray. Pérgamo, casado, enteramente casado. Gamo, Pérgamo, gamo. Poligamia, gamia. Matrimonio. Gamo y gamia va relacionado con matrimonio. Y enteramente casado o comprometido. ¿A qué se refiere este nombre? Está representando a la iglesia en los siglos en que la iglesia cristiana fue absorbida por el Imperio Romano. Constantino, uno de los últimos emperadores, pensó: todos mis colegas, 8 o 9 emperadores que han pasado, han perseguido a los cristianos y no los pueden exterminar. Yo no los voy a perseguir, yo me voy a asociar con ellos y desde adentro los voy a controlar. Van a dejar de ser una amenaza. De allí el refrán que dice: únete a ellos. ¿Cómo dice? Perdón. Si no puedes con ellos, únete a ellos. Si no puedes contra ellos, únete a ellos. Una lógica. Y parece que a Constantino le funcionó. Los hemos perseguido por muchos años y hemos matado cuantos, pero no los logramos exterminar. Yo no los voy a perseguir, yo me voy a asociar y los vamos a controlar. Andan haciendo cultos en lo oculto, les vamos a dar terreno para que hagan una casita, un templo y hagan allí su culto, pero los vamos a estar controlando. Y allí entonces la iglesia no ganó al imperio, el imperio se comió a la iglesia, la devoró, la controló. Pérgamo, enteramente casado. La asociación de iglesia y Estado, iglesia y gobierno. En nuestro país se habla de que hay un gobierno laico, separando las funciones del gobierno, el Estado, y las funciones de la religión, no haciendo una mezcla. Parece que el presidente Benito Juárez recibió entendimiento y separó para que la iglesia de Roma no tuviera tanto control político, social, económico, cultural, educativo. Era terrateniente, tenía muchas propiedades, pero el presidente Juárez pensó y separó las cosas, y así quedó en las leyes de reforma, en teoría hasta el día de hoy. Por eso la política no debe de meterse a la religión, por eso nuestros templos no deben de prestarse a campañas políticas. Que se reúna aquí la colonia, la calle y venga un candidato. No es permitido, es contraproducente ante la Secretaría de Gobernación. Como tampoco los religiosos no podemos meternos abiertamente a hacer proselitismo político, no es permitido, está sancionado. Podemos orar por los políticos, podemos orar por los candidatos, podemos expresar nuestro voto, pero no hacer una mezcla religión-estado. Pero Pérgamo representa a la iglesia que por siglos fue absorbida y trabajó controlada por el imperio. Vamos a hacer una oración. Hasta aquí vamos a dejar esta reflexión. La iglesia de Pérgamo. Tengo contra ti que tienes ahí estas cosas. Yo tendré que venir y poner esto en orden con la espada de mi boca. Dios le está
exhortando para que corrija. Tengamos cuidado, amados hermanos. La IDP aquí en su templo Osana, la IDP a nivel nacional o regional, que no nos vayamos ante cosas deslumbrantes o cosas que de repente otros ya están haciendo, otros ya estén haciendo y pensamos que van muy adelantados y que les está yendo bien. Cuidado, consultemos a Dios siempre, estemos en temor de Dios. La iglesia de Dios es una teocracia, un gobierno bajo la dirección de Dios. Vamos a orar, puestos de pies, por favor. Amado Dios y Padre, te damos a ti toda honra, toda gloria. Gracias que nos permites estudiar acerca de estas cartas. El libro de Apocalipsis, uno de los libros más importantes. Si no se hubiera incluido Apocalipsis en la Biblia estaría un poco incompleta, inconclusa, quedaría un vacío. Pero el cierre de la historia, la conclusión, el juicio en el que Satanás y el anticristo y el falso profeta serán castigados, y la muerte y el sepulcro y todas esas calamidades, Padre, serán consumidas en fuego y azufre. Todo pecado será castigado, toda maldad será retribuida en castigo eterno. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser entendidos. No quieres que estemos viviendo en el templo por miedo, pero sí más bien por fe y por gratitud, con el entendimiento de que la maldad destruye, la mentira destruye, el pecado destruye, Satanás destruye. Señor, ayúdanos para tomar siempre la decisión correcta y mantenernos en esa decisión. Así como la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, tenían gente fiel y vivían en ciudades de mucho pecado. El mismo Jesús le llamaba el trono de Satanás por la saturación de maldad y de confusión. Señor, hay mucha violencia, hay corrupción, hay engaño, hay apatía, hay desgano. No se buscan las cosas eternas, no se buscan las cosas espirituales, se busca lo material, lo momentáneo, lo transitorio. Señor, ayúdanos como tu iglesia para ser entendidos y siempre mantenernos en la decisión correcta. Permite, Señor, que tu guianza, la luz que tú nos das, el entendimiento que viene de ti, nos permita guiar cada decisión, cada momento de nuestra vida. Bendice esta iglesia local y ayúdanos para perseverar siempre en esta salvación, en esta forma de adorarte, de mantenernos unidos y confiar, Señor, en tu santa palabra hasta el día que tú vengas por nosotros. Señor, gracias te damos por esta tu palabra. Te damos a ti toda honra y toda gloria en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Qué bueno es el Señor.